El Tesoro acaba hoy de hacer la mayor recompra de su historia en un solo día de su propia deuda, y esto es liquidez neta que entra directa al sistema, que va a afectar a bolsas, activos de riesgo, activos digitales, etcétera. De hecho, ya los estamos viendo reaccionar. SP500 máximos históricos, Bitcoin cambiando la tendencia y criptomonedas igual. La pregunta es, ¿podrá esto continuar en el medio plazo y en los siguientes días? Y para ello, un poco más adelante en este vídeo te presentaré un monstruo que he creado junto a Cloud, el cual es capaz de calibrarse solo y aprender de sí mismo, conectado a un sinfín de herramientas que ahora un poco más adelante te explicaré, el cual es capaz de no solo predecir el mercado, sino entender su comportamiento para poder anticiparse. Una auténtica locura. Pero vamos a empezar viendo las palabras de Kevin Warsh acerca de realizar un QE, que es decir, impresión de dinero masiva, ya que esta persona, que va a convertirse en el futuro presidente de la Reserva Federal, será el presidente más rico que la Fed haya tenido en la historia, porque tiene un patrimonio al menos declarado de más de 100 millones de dólares, y con esto quiero que entiendas, él sabe cómo funciona el dinero, sabe cómo funcionan las finanzas y sabe bailar la música, y querrá que la música siga sonando. Escucha el clip. La flexibilización cuantitativa, un QE, es fundamentalmente diferente a bajar los tipos de interés. Parece que actúa a través de canales de transmisión completamente distintos. Ya no son canales de crédito o concesión de préstamos los que dominan su impacto en la economía, más bien parece operar principalmente a través de los precios de los activos. Ya sea que pensemos en la vivienda, en acciones, en activos financieros, ese parece ser el canal dominante. Y como primera aproximación, si 3/4 partes de nuestros ciudadanos obtienen el 96% de sus ingresos del trabajo, me parece que no deberíamos ser simplistas diciendo todos ganan. Cuando observo la creación de riqueza en el mundo de los activos financieros, tras la crisis, considero que ha sido significativamente superior a lo que mis antiguos colegas preveían, pero cuando miro la economía real, su desempeño ha sido notablemente peor de lo que se esperaba, y eso es lo que, en mi opinión, plantean estas cuestiones y las hace absolutamente relevantes para el debate actual. También me preocupa, como seguramente a muchos en esta sala, que hayamos creado un mecanismo sin malas intenciones, pero que podría resultar contraproducente. Estamos en medio de ese experimento, y los beneficios han sido capturados principalmente por los más acomodados, por los más sofisticados, que entienden que los bancos centrales están en mayor o menor medida intentando elevar los precios de los activos para impulsar la economía real. Ellos entienden perfectamente el juego, han estado dispuestos a jugarlo, y me parece que debemos reflexionar no solo sobre la eficacia de estos programas, sino también sobre quiénes son realmente los ganadores y los perdedores. Ahora bien, cuando hablamos de los tipos de interés, que es la otra parte de la que puede apretar el botoncito este señor, claro, ahora mismo tal cual tenemos la economía con la guerra entre Estados Unidos, Irán, el petróleo por encima de los $100, la inflación disparada, pues claro, uno ve bastante difícil que los tipos de interés se puedan bajar. Pero cuando metemos una nueva herramienta, que es la inteligencia artificial, a ese guiso, el sabor cambia completamente, y de eso está hablando Kevin Warsh aquí. Todo tuyo. Lo que hoy llamamos inteligencia artificial, dentro de un par de años simplemente lo llamaremos negocio. La IA va a hacer que casi todo sea más barato, y Estados Unidos puede ser uno de los grandes beneficiados. Es un momento enormemente emocionante, y si doy un paso por un momento atrás, si yo fuera el presidente, lo que me preocuparía sería tener un banco central que no esté viendo nada de esto, un banco central que siga anclado a modelos de 1978 con una gobernanza de otra época y que no reconoce que podríamos estar ante el inicio de un boom de productividad. Si yo fuera el presidente, me preocuparía que no lo estén viendo y que piensen que el crecimiento económico va a ser necesariamente inflacionario. Yo creo que probablemente estamos en las primeras fases de una caída estructural de los precios, y creo que si miramos el próximo año o dos, estamos ante un momento bastante especial. La IA lo va a cambiar todo por completo, y lo que te voy a enseñar yo un poquito más adelante con la IA vas a ver cómo lo está cambiando. Mirad, antes de seguir muy rápidamente quiero hacer referencia a BitBaba, un patrocinador del canal, un exchange regulado que cumple con todas las normativas a nivel europeo, con sede en Holanda, que es de los mejores exchange o el mejor exchange que yo ahora mismo te puedo recomendar. Lo uso hace prácticamente 3 años, y si tú te registras desde el enlace que te dejo en la descripción del vídeo, tienes 10 XRPs de regalo tras hacer un pequeño depósito. Ahora, continuando. Tenemos un problema ahora mismo entre la industria bancaria y la industria cripto. Voy a explicarlo de una forma muy sencilla y con una analogía. Estados Unidos ha tenido una mujer y sigue teniendo una mujer durante muchísimo tiempo, que es la industria bancaria. La industria bancaria durante décadas ha financiado al gobierno de Estados Unidos, ha financiado al Senado, ha financiado al Congreso, ha estado ahí por y para ellos, aguantando y manteniendo de forma
monopolítica su posición, no sé si se dice así, pero tienen una posición increíblemente importante como intermediario del dinero entre el Banco Central, la Reserva Federal y las empresas y los usuarios como nosotros, las personas de a pie. Una posición que ha conseguido conservar durante décadas y ahora de repente llega una industria, la industria cripto, la cual, claro, crea nuevos raíles por donde el dinero y el valor se pueden mover y empieza a dejar en entredicho muchas partes del modelo bancario, incluso al modelo bancario por completo, ya que cripto realmente a través de wallets fríos, como por ejemplo Tangem, Ledger, Trezor, etcétera, te permite incluso ser tu propio banco, cosa que hasta ahora no era posible. Hasta ahora eso no era una realidad y el banco se está encontrando de lleno con que o cambia su modelo de negocio o empieza a espabilar o se va a quedar muy atrás. Al banco le encantaría que nada de esto existiera, por supuesto, pero el banco también, si es un pelín inteligente, sabrá que cada vez que una industria se ha enfrentado para intentar negar una innovación en cualquier ámbito, ha fracasado. Y esto lo podemos ver con las cartas y el email, con las películas, los videoclubs y Netflix, con cualquier cosa. Con los carruajes y los coches, con cualquier cosa. La innovación, por más que la intentes suprimir y retener, siempre gana. Puede tardar un poquito más, un poquito menos. Entonces, la industria bancaria dice, tengo que actualizarme. Y está dándose cuenta que necesita un poquito más de tiempo porque no está llegando. La industria cripto va muy avanzada y ellos van muy rezagados, quizá porque tienen personas que durante mucho tiempo han preferido llamar piedra mascota a toda esta industria, centrarse en su negocio en vez de estar aprendiendo lo que venía a continuación, que les va a cambiar todo por completo. Entonces lo primero que han hecho es pedirle a la OCC que la ley Genius, la ley que se refiere a las stablecoins, la aplacen 60 días más un total de 120 días para que puedan ellos presentar sus comentarios. Se suponía que iba a entrar ya en vigor de forma plena y operativa a partir del 1 de junio, pero va a ser un poco más tarde. Seguramente nos vayamos hasta septiembre y seguramente acabemos llegando hasta octubre para que esto acabe implementándose, porque han dicho, es que me has presentado un documento de 376 páginas con más de 200 preguntas y más de 1000 subpreguntas y necesito más tiempo. Bueno, eso coméntaselo a los universitarios que seguramente tienen documentos de muchísimas más páginas que tienen que leer, aprender y memorizar en muchísimo menos tiempo, y los bancos con todo el elenco de personas trabajando para ellos que no puedan conseguirlo, me parece absurdo. Por otra parte, absurdo me parece lo que está ocurriendo con la ley Clarity ahora mismo, que después de que Coinbase por fin aceptara avanzar con todo esto y tener a la industria al unísono de la mano queriendo avanzar, y a una parte de la industria bancaria también queriendo avanzar, a una parte del Senado también queriendo avanzar, sigue habiendo problemas porque la industria bancaria está diciendo, por favor, nosotros os financiamos, por favor, darnos un poquito más de tiempo, y el markup del Senado, del comité bancario, que se suponía que tendría que ser la semana pasada, esta semana o la siguiente semana, la última semana de abril, si entre hoy y mañana no notifican, que lo sabremos nosotros, a los senadores, que la semana siguiente será el markup del Senado, del comité bancario, esto significará que no va a ser, ¿vale? Que será ya de cara a mayo, y si es de cara a mayo será a partir del 11 de mayo, y esto significa que vamos con el tiempo tan justo que como algún senador en mitad del pleno le dé por estornudar o ir al baño, ya no llegamos para que esta ley se apruebe. Y eso lo está viendo Polymarket, lo está viendo el mercado, por lo tanto podéis ver en pantalla que ahora mismo hace mucho tiempo que no teníamos una probabilidad tan baja de que se aprobara esta ley. Teníamos que ir hasta, por ejemplo, enero de este mismo año, cuando empezó todo el problema de Coinbase, que teníamos un 40%, ahora estamos en un 46%. El mercado no cree ahora mismo que esta ley se vaya a aprobar. Y esto me viene a la cabeza las palabras de Brad Garlinghouse, que le comentó Tim Scott, que decía así: cuando las cosas parecen realmente más complicadas y que esto no va a salir adelante, es cuando sale adelante. ¿Y por qué yo sigo siendo optimista y sigo diciendo y pensando que va a salir adelante? Porque no es un tema de easy o no easy, es un tema fundamental para toda la estructura financiera de Estados Unidos. Repito, es un tema fundamental para toda la estructura financiera de Estados Unidos. Y aquí te voy a dejar un pequeño clip de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, otro de los tres pilares que tiene el gobierno de Estados Unidos ahora mismo, hablando y pidiendo que esta ley se apruebe porque Estados Unidos lo necesita. No es easy o no easy, es, oye, bancos, os dejo un poquito más de tiempo, os dejo hacer el examen en septiembre, ir hasta el final, os dejo llegar hasta el minuto 90 y os dejo 6 minutos de descuento, lo que queráis, pero esto lo tenemos que aprobar. Todo tuyo. ¿Puede explicar por qué es tan importante que el Congreso apruebe la legislación sobre activos digitales? Senador,
Cuando Estados Unidos lidera en mejores prácticas, seguridad y solidez dentro del sistema financiero, ya sea en nuestro sistema bancario o en los mercados de valores, ahora en los activos digitales, es fundamental que el país mantenga ese liderazgo por varias razones. Primero, el liderazgo de Estados Unidos a largo plazo garantiza la primicia del dólar como moneda de reserva global. Segundo, nuestras mejores prácticas se expandirán al resto del mundo porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que los activos digitales operaban en entornos oscuros y no regulados. Con su integración en Estados Unidos podremos aplicar medidas contra el blanqueo de capitales, procesos de verificación de identidad, lo que nos permitirá tener un control mucho más sólido sobre los activos digitales, especialmente en el ámbito de pagos, y creo que esto se va a convertir en una infraestructura de pagos muy importante. Una vez más, Estados Unidos tiene que liderar en este ámbito. Somos líderes tecnológicos a nivel mundial y también deberíamos ser líderes en el sistema de pagos. Y ahora vamos con la parte más interesante del vídeo, al menos bajo mi postura, que es el monstruo que he creado. Fijaros, quiero reconoceros que en las últimas 2-3 semanas estoy durmiendo una media de entre 5 y 6 horas aproximadamente porque me quedo por las noches programando, entendiendo y tratando de hacer que esta herramienta sea lo más inteligente posible. Por lo tanto, punto número 1, un like se agradece y si te gusta mi contenido, si no estás suscrito, que te suscribas también, más que nada para que puedas estar al tanto de esta información que yo creo y espero que tenga mucho valor para ti. ¿Qué estoy creando? Estoy creando una herramienta la cual no esté quizá tan enfocada en predecir lo que puede hacer el precio, que también, sino una herramienta capaz de entender el activo, concretamente a Bitcoin y a XRP. Una herramienta a la cual le he introducido cada vez más patrones distintos, como por ejemplo métricas on-chain, métricas de ballenas, de actividad de la red, de derivados, de sentimiento de mercado, de aspectos como el DXY, el petróleo, el SP500, las tecnológicas más importantes, los tipos de interés, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que se me ha ocurrido lo he indexado aquí. Ahora bien, Bitcoin, por ejemplo, ¿tiene relación estricta con el petróleo? Hay momentos en el que sí, hay momentos en el que no. ¿Bitcoin tiene relación con el SP500? Hay momentos que sí, hay momentos que no. Por lo tanto, lo que yo quiero crear es una herramienta que sea capaz de discernir cuándo una vinculación con algún patrón puede ser más efectiva y cuándo no. ¿Qué quiero decir con esto? Pongo un ejemplo para que todo el mundo lo comprenda de forma muy simple. Si yo ahora mismo te digo, oye, ¿quieres una galleta? Y tú tienes mucha hambre, vas a comerte la galleta. Y lo que hacen la mayoría de indicadores o la mayoría de estrategias, es decir, vale, si yo te he dado una galleta y has comido una galleta, significa que te gustan las galletas, anotado, y yo ya sé que a ti te gustan las galletas. Pero hay un problema. A lo mejor hoy tenías hambre y te apetecían las galletas, pero ¿qué ocurre si mañana te ofrezco una galleta y ya no tienes hambre o estás de mal humor o estás enfermo y no la quieres comer? ¡Wow! Ese análisis se tiraría totalmente por tierra. Entonces yo lo que quiero es entender a la persona que hay detrás, entender al activo que hay detrás, el cual me pueda decir, vale, quiero saber si tienes hambre, si estás contento, si estás enfadado, si tienes salud, si has dormido bien, quiero saber todo de ti para saber en qué contextos de tu vida te apetecen galletas para yo poderte ofrecer galletas en los momentos en los que te apetece. Por lo tanto, esto es una herramienta que estoy creando que está aprendiendo sola. Iréis viendo en el canal cómo cada vez se va calibrando mejor por lo que quiere entender cómo reacciona Bitcoin a movimientos de MicroStrategy, cómo reacciona Bitcoin o XRP a movimientos de cambios en el balance de la Reserva Federal, en los tipos de interés, en el ONRRP o en números o los bonos de Estados Unidos, en las letras de Estados Unidos, en la emisión de bonos, en cómo están los rendimientos de los bonos de Japón. Claro, esto afecta, pero no siempre afecta de la misma forma y es precisamente lo que quiero entender. Cómo la actividad on-chain muchas veces me delimita lo que puede hacer el precio, pero no siempre es un factor determinante. O los derivados. A veces, por ejemplo, tenemos puntos donde se hace un short squeeze, donde se liquidan muchas operaciones y en un principio por los derivados o las liquidaciones el precio debería retroceder. Y no lo hace. Quiero entender por qué no lo hace en esos momentos para poder también en el futuro poder establecer esa situación y poderla prever antes de que ocurra. Y una IA puede procesar mucha información más que mi propio cerebro para ayudarme a entender estos movimientos. Por lo tanto, punto número 1. ¿Qué me está diciendo ahora mismo? ¿Qué me dijo anoche? Fijaros, voy a dejaros el enlace a mi grupo de Telegram en la descripción del vídeo y en el comentario fijado donde
Voy a estar pasando una vez cada varios días documentos como este muy sencillitos donde yo no os voy a estar explicando en todo lo que me he basado. Eso lo lamento, pero me lo voy a guardar para mí. Creo que es muy potente lo que he hecho. Me estoy gastando más de $500 al mes, bastante más, en suscripciones para poder tener acceso a todos estos datos. Por lo tanto, yo os iré compartiendo los escenarios que esta plataforma me va compartiendo, me va diciendo. Estos escenarios, ahora yo la llevo entrenando 2 semanas aproximadamente, y cada vez, de hecho habréis visto en los últimos vídeos cómo son bastante precisos y certeros. Si estás aquí es porque te ha llamado la atención en el pasado todo esto que he comentado, y me va poniendo porcentajes de la probabilidad de que ocurran diferentes escenarios entre 3 días, 1 y 3 semanas y 1 y 3 meses. Ahora, hablando de 3 días, anoche cuando Bitcoin estaba en los $78.828 me dijo: creo que va a haber una continuación alcista hacia los 80-81k, pero primero con un retroceso a los 77.500. ¿Qué quiero decir con esto? Podéis ver aquí en pantalla en análisis que siempre me marca de forma muy gráfica para que sea sencillo para todos. Me está marcando que podría tener un pullback a la zona de los 77.000. De hecho, podemos ver cómo ha llegado a los 77.400 y ahora mismo estamos ahí. Según esto, hay un 45% de probabilidades de que esto ocurra. Si ocurre, pues significará que los procesos que ha utilizado para validar este escenario en este momento de mercado, donde estamos en un mercado bajista, donde simplemente estamos teniendo una expansión al alza, pues de 45% de probabilidades podrá en futuros análisis ir subiendo esta probabilidad. Si no, me está marcando pues otras cosas. Podría tener un pullback sano hasta los 77.500, que parece que es donde estamos, un rally fuerte a los 81.000, que esta opción ya está descartada, o una corrección a los 74.000, 75.000, que esta opción todavía no está descartada. Con XRP me está dando exactamente lo mismo, como veis es bastante sencillo, y la idea es que con el paso de los días, porque esto automáticamente cada 24 horas, 72 horas, cada 7 días, cada 20 días, cada mes, cada muy cortos periodos de tiempo, va revisando todos los análisis que ha hecho en el pasado para establecer cómo se comportó esa predicción que hizo en un determinado momento. Aunque yo le pida análisis todos los días, esta herramienta va a ir revisando todos los análisis que ha hecho en el pasado para cada vez poder funcionar mejor. Por lo tanto, ahora mismo, el escenario que me está planteando, que considera más probable, aunque yo como persona veo un poco complicado, sería entre hoy, mañana o pasado, tocar la zona de los $80.000. ¿Podría ser? Podría ser perfectamente. Obviamente está habiendo muchísima actividad on-chain. De hecho, la propia XRP Ledger tiene las métricas de actividad de la red, de creación de nuevas wallets, etcétera, totalmente disparadas. Bitcoin, de hecho, ahora el problema que estaba teniendo es que han salido muchos Bitcoins de los exchanges, pero los derivados, es decir, lo que estaba haciendo que el precio haya tenido este repunte por un short squeeze, ya no está. Ahora necesitamos que entre mucho volumen de compra orgánico. Michael Saylor esta semana compró 34.000 Bitcoins y ahora mismo ha dejado de comprar. No va a seguir comprando seguramente los 2-3 siguientes días. Por lo tanto, entiendo que necesitamos la fuerza de los ETFs para que empiece a entrar órdenes de compra aquí y el precio pueda aguantar estos niveles sin caer. Y eso es lo que nos permitirá llegar a la zona de los $80.000, porque ahora mismo hay mucho más dinero por llevar el precio de Bitcoin a los $76.000, hablando de derivados, que por llevarlo a los 80.000 en este preciso instante. Y eso es lo que está ocurriendo ahora mismo. Con Bitcoin, los $80.000 serían el escenario, el cual nos tratamos de plantear. Y con XRP de entrada sería el $1,48, $1,55 o $1,65 que seguimos teniendo. Dicho esto, nada, ¿te ha gustado el vídeo? ¿Te ha aportado valor? ¿Te ha entretenido y te ha dejado flipando esta herramienta, la cual cada día voy mejorando y actualizando? Un buen like se agradece y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.